Más allá de lo que muchos puedan pensar ni siquiera imaginar, o muchos puedan tomársela en serio, muchos puedan decir que no, las preguntas están surgiendo dentro del pueblo católico. Y una de ellas es, ¿ya somos anglicanos? ¿La iglesia está rumbo a ser anglicana? Esto lo dicen después de que la teóloga salesiana sigue y sigue anunciando de que el Papa Francisco está de acuerdo con el diaconado y de que va a promover el diaconado femenino. El pueblo sabiamente se pregunta, bueno, si lo va a promover, entonces ¿ya somos anglicanos? ¿O qué nos falta para hacerlo? Vamos a verlo a continuación. Es imposible que el pueblo de Dios retroceda. Es imposible que el pueblo de Dios incluso se logre silenciar completamente. Si es verdad que el Vaticano a veces se preocupa porque el pueblo de Dios no diga nada o no se entere lo suficiente o se entere pero no completamente para cuando llegue de una vez el documento que ellos quieren plantear, ya es demasiado tarde para que el pueblo pueda decir ya me enteré o no lo apruebo o sí lo apruebo o ya no se puede hacer nada. Esa es una táctica que se aplica mucho desde los interiores del Palacio Vaticano, pero el pueblo está dando cuenta. Se empieza a ventilar información y se empiezan a hacer cierto tipo de movimientos y el pueblo inmediatamente reacciona. Una de las preguntas que no podemos evitar es la siguiente. ¿Ya somos anglicanos? ¿O la iglesia, el papa la lleva al anglicanismo? ¿O cuánto nos falta para ser anglicanos? ¿O en qué tiempo? ¿O dónde habrá anglicanos en la iglesia? ¿Será universal? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la teóloga, que se las voy a poner aquí en pantalla para que ustedes la vean, ella no descansa. Es una teóloga salesiana que está diciendo claramente esto. Linda Poche, se llama así. Ella está diciendo claramente, el Papa Francisco está de acuerdo con las diaconisas. Obvio que lo va a imponer. La religiosa es salesiana. Ella es salesiana y teóloga, participó recientemente en una reunión con el llamado C9. Es decir, el reducido grupo de 9 cardenales que asesoran al Papa Francisco sobre cuestiones más importantes de la Iglesia. En el grupo hay 2 españoles, el arzobispo de Barcelona, ya saben quién es, Juan José Omeya, y el legionario de Cristo, Fernando Verges Alzaga, que preside la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano. La reunión versó en torno al tema del mundo de la mujer, el mundo de la mujer en la iglesia. La relación con este tema, la religiosa fue encargada por el propio Papa Francisco de organizar la participación de Jo Belding Wells, la según obispa anglicana y vicesecretaria general de la Comunión Anglicana. En unas declaraciones, Europa Press unas declaraciones a Europa Press, Sorlinda, que se llama ella, contó que le había parecido interesante contar con la experiencia de la iglesia anglicana al respecto, de modo de que pide a la obispa que relatara cómo se había ido introduciendo las decisiones y posteriormente las sacerdotisas y obispas y diaconisas dentro de la comunidad anglicana, del anglicanismo, y cómo había cambios de vida en la iglesia anglicana. Dice la religiosa, resulta llamativo que la voz escuchada fuera de una obispesa anglicana que obviamente no comparte la fe católica sobre estas cuestiones y está a favor del llamado sacerdocio femenino, el cual, como declaró infaliblemente Juan Pablo II, es imposible porque la iglesia no tiene esa facultad. En cambio, no se escuchó la experiencia de ninguno de los numerosos anglicatólicos que tienen una visión completamente negativa de esos procesos, muchos de los cuales volvieron a la iglesia católica en las ordenaciones creadas por Benedicto XVI a la luz de este evidente sesgo. Es difícil no pensar que las cuestiones
que la cuestión está planteada como algo decidido de antemano por el Papa Francisco, al margen de lo que puedan pensar los cardenales. En efecto, Sor Linda ha declarado que sin ambaguas que el Papa Francisco está muy a favor del economía femenino y que solo está tratando de entender cómo poner en práctica esta institución. Esto se incluye en un contexto teológico más amplio, ya que Francisco está cambiando la manera de pensar y de vivir de la diferencia entre el ministerio ordenado y el sacerdocio bautismal, en el sentido de ampliar a todos los bautizados algunos derechos que hasta hace poco permanecían a obispos, sacerdotes o religiosos. La religiosa italiana aseguró asimismo que en este momento no está sobre la mesa ordenar a mujeres al sacerdocio. Conviene recordar, sin embargo, que de hecho en el anglicanismo las diaconisas fueron solo el primer paso, un primer paso muy breve para facilitar a las mujeres que llegaran a acceder a los al sacerdocio y al episcopado anglicano sin despertar demasiada resistencia. También participó en la reunión de la teóloga Gioilba di Bernardino, una virgen consagrada italiana, supuestamente profesora de cristología. Según parece, Sor Linda le pidió que hablara el concepto de cardenales sobre las posibilidades de que son realísticamente factibles ahora en la Iglesia Católica en relación con los ministerios posibles para las mujeres. Un tema que de nuevo parece subrayar que lo que está en marcha es una estrategia para ir introduciendo cambios poco a poco en la Iglesia Católica para que la mujer llegue a los altares. Según Sor Linda, los cardenales estuvieron muy dispuestos a escuchar a las tres mujeres y a dialogar. Fue muy rico y abierto. Dice, los cambios que se están preparando para la Iglesia Católica, sin embargo, son tan importantes que algunos cardenales presentaron objeciones. La religiosa desestimó esas objeciones, explicando que el hecho de que unos cardenales fueran más abiertos y otros menos dependía de la cultura de la que provenían. Con ello, la religiosa no hizo más que reiterar las explicaciones de que ya se dieron anteriormente del cardenal Fernández y al propio Papa en relación con el rechazo por los obispos africanos de la fiducia supplicans, que multitud de comentaristas han considerado racistas. En efecto, Sor Linda afirmó que los cardenales vienen cargados de las sensibilidades de sus propios pueblos y que la cuestión de las mujeres en la iglesia adquiere matices diferentes según se trata de países pobres donde las mujeres no tienen la posibilidad de estudiar, o países ricos donde hay una demanda explícita de una mayor participación a nivel de la iglesia, también a través de los ministerios. Por lo tanto, queridos hermanos en Cristo, la monja lo ha dicho, somos anglicanos de aquí para adelante. Fíjate bien lo que dice la religiosa. Ella se reunió con este congreso, con este C9, perdón, del Papa Francisco, y discutieron el papel de la mujer en la iglesia. Ella hizo el debate, participó la obispa supuestamente anglicana y la otra, según virgen consagrada de Italia. Pero hablaron sobre el papel de la mujer. Si tú te fijas en esta lectura, la señora Sor Linda está diciendo claramente que es una estrategia para que la mujer vaya tomando puesto, al igual que el anglicanismo. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿ya somos anglicanos? ¿O el Papa nos va a llevar a los anglicanos? ¿O el Papa es otro anglicano más? Sabemos bien cómo está la cuestión aquí, porque parece que el Papa es un usurpador de los anglicanos. Y quiere llevar la iglesia justo con la misma estrategia con la que introducieron los anglicanos a las mujeres en el altar. Ahora, también aquí dice claramente, no se le preguntó a los anglicanos que se vinieron para la iglesia católica por este hecho de que se ordenaron mujeres. A ellos no se les tomó en cuenta, solo a los que quieren mujeres en el altar. Y obviamente en el C9 hubo resistencia. Me imagino que el cardenal Ambongo fue uno de ellos. Y la religiosa dijo, no, es que ellos por la cultura, como la fiducia. Entonces, aquí es donde las alarmas se vuelven importantes y saltan, porque el Papa Francisco nos va a querer imponer un anglicanismo en la Iglesia Católica.
con el mismo documento y con la misma estrategia que la fiducia. Fíjate bien lo que dijo la religiosa lo delata, dice, el Papa solo está preparando cómo aplicarnos esta del diaconado femenino. Viene porque viene, es oficial. Ya más claro no se puede entender, ojalá y no pasara, pero hay que prevenirnos. Prepárense porque vienen los anglicanos, viene el diaconado femenino en la Iglesia Católica, es un hecho. Esta religiosa lo delata al Papa, dice, viene un diaconado femenino, váyanse preparando, solo es cuestión de tiempo, y primero va a ser el diaconado, después el sacerdocio femenino, después obispesas, como fue con los anglicanos. Poco a poco, lentamente, para no ver tanta resistencia, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que, ¡pum!, terminen en que seamos unos anglicanos. Por eso la pregunta que surge de los fieles, ¿ya somos anglicanos? ¿Cuánto falta para que nos impongan el anglicanismo? ¿Es inevitable ser anglicano? ¿Los cardenales permitirán que el Papa haga esto? Si lo permiten, ¿quiénes lo permiten y qué clase de cardenales tenemos? ¿Se podrá confiar en cardenales de ese tipo? Son preguntas que debemos responder muy seriamente, porque la religiosa dio la voz de alarma. Van a preparar una imposición del diaconado femenino, te guste o no te guste. El problema es cómo vamos a reaccionar el pueblo y si vamos a permitir que sigan haciendo con la iglesia lo que ellos quieran. Eso está por verse.